Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Alexander Koika, profesor de idiomas online, y a continuación les hablaré sobre el presente simple o simple present en inglés. El presente simple se usa para hablar de nuestros hábitos, rutinas o hechos científicos, ¿no? Como en inglés se dice habits, routines or scientific facts, ¿ok? Aquí les he puesto las tres fórmulas para hablar, las tres formas que se utiliza este tiempo, ¿no? En la forma afirmative o afirmativa, primero va el sujeto o pronombre subject, luego va el verbo, ya sea regular o irregular, y recuerden que se modifica el verbo cuando trabaja con la tercera persona, ¿no? Al verbo se le agrega s, es o is, dependiendo la terminación del verbo, más el complemento finalmente, ¿no? La complement. Luego tenemos la forma negativa o the negative form, ¿ok? La fórmula es la siguiente. Primero va el sujeto, subject o pronombre, más el auxiliar don't o doesn't. Recuerden que don't es la contracción de do más not, ¿ok? Y doesn't es la contracción del does más not, ¿ok? Tengan en cuenta ello. Luego va el verbo en infinitivo o también llamado verbo en su forma base, o sea que no se modifica el verbo. Y finalmente el complemento. La forma interrogativa o de interrogative form, primero va el auxiliar do o das, luego va el sujeto, subject, luego va el verbo en infinitivo o forma base y finalmente el complemento. Y nunca olvidarnos del question mark o signo de interrogación. ¿Ok? Chicos, recuerden que me olvidaba de poner acá que he, she e it trabajan con das, auxiliar das, y I, you, we y they trabajan con el auxiliar do, ¿ok? En oraciones negativas e interrogativas, obviamente, ¿no? Porque en oraciones afirmativas no se trabaja como auxiliar el do o el das, sino se trabaja como verbo principal, ¿ok? Bueno, y a continuación vamos a ver un ejemplo para poder hacer la forma correcta o el uso correcto del verbo en esta oración, ¿ok? Por ejemplo, la primera oración dice tenemos que usar el verbo work, que es trabajar. I work in an old people's home, ¿no? Yo trabajo en una casa de gente antigua o gente de muchos años atrás, ¿ok? Entonces aquí, como estamos trabajando con el sujeto I, el verbo va tal cual, no se modifica, ¿ok? Solamente se va a modificar cuando se trabaje con los pronombres de tercera persona, que son he, she e it, ¿ok? Luego tenemos en I normally work at night. Nuevamente el verbo work, que es trabajar. Como aquí estamos trabajando con I, normally, y normalmente trabajo en las noches, ¿no? Igual, el verbo va tal cual porque estamos trabajando con el pronombre I. Seguimos trabajando con el pronombre I. Luego tenemos my husband, Dave. Mi esposo, Dave, se refiere al esposo, ¿no? ¿Qué pronombre reemplaza a Dave? Él, ¿verdad? Entonces, haga cuenta que aquí estamos trabajando con he. Work in an office. Dave trabaja en una oficina. Entonces, como estamos trabajando con Dave, el pronombre que reemplaza a Dave es he. Por lo tanto, va a ser works con S. Se le agrega S al verbo. Luego tenemos he not work. O sea, en negativo nos piden que pongamos el verbo. He not work at night, ¿no? He doesn't work at night. Recuerden que he trabaja con does, ¿no? Entonces, he doesn't work at night. Él no trabaja en las noches. Luego tenemos I finish work at 7 a.m. Estamos trabajando con I, entonces finish, tal cual, no se modifica porque está trabajando con I, solamente se modifica el verbo cuando se trabaja con he, she o it. Y luego dice, and I get home at 7:15.
seguimos trabajando con pronombre I, por lo tanto sigue el verbo get. No se modifica. I get home at 7:15. O sea que llego a casa a las 7:15. Luego dice I not take the children to school. Yo not take. Entonces, I, ¿con qué auxiliar trabaja? Con do, ¿verdad? Entonces va a ser I don't. I don't take. I don't take the children to school. Negativo, ¿no? Yo no llevo a los niños al colegio. Luego dice Dave, take them. Este es pronombre adjetivo que se refiere a ellos. O sea, ¿a quién? A los niños. Entonces, Dave, estamos trabajando con Dave. ¿Qué pronombre reemplaza a Dave? He. Por lo tanto, el verbo se modifica y va a ser Dave takes. Con S. Dave takes them. Ok, Dave los lleva, ¿no? And I go to bed. Y yo me voy a la cama. And I go to bed. Porque estamos trabajando con I, por lo tanto el verbo va tal cual. Luego, Dave finish, el verbo finish, terminar, work at 5:30, ¿no? Dice, Dave termina el trabajo a las 5:30. O sea, entonces, como estamos trabajando con Dave, que es reemplazado por el pronombre he, el verbo se modifica y se le va a agregar es en este caso porque termina en SH. La regla dice que cuando el verbo termina en SH, CH, Y o se le agrega S al verbo. Entonces Dave finishes. Dave finishes. ¿Ok? Dave termina el trabajo a las 5:30. Luego dice, we have a meal together. Nosotros tenemos una comida juntos. Entonces, estamos trabajando con we, por lo tanto, el verbo va tal cual. We have a meal together. Tenemos una comida juntos. A las 10:30. Ok, perdón. Tenemos una comida juntos, punto. At 10:30, a las 10:30, I drive to work. Yo manejo al trabajo. Entonces, como estamos trabajando con I, el verbo seguirá tal cual. I drive to work. Luego, Dave normally watch TV for an hour. Estamos hablando de Dave. He. Por lo tanto, el verbo se va a modificar y se le va a agregar ES. Recuerden que les dije que dice la regla que cuando el verbo termina en SH, CH, Y u O, al verbo se le va a agregar ES siempre y cuando se trabaje en las oraciones afirmativas con la tercera persona. He, she o it. Y en este caso estamos trabajando con he, porque he reemplaza a Dave. Luego tenemos, o sea, Dave normally watches TV for an hour, ¿no? Dave normalmente ve la televisión por una hora. And then he go to bed. Seguimos trabajando con he, por lo tanto se le va a agregar ES. Cuando el verbo termina en O, se le agrega S. Así como do, que es hacer, se le agrega ES también cuando trabajas con la tercera persona en las oraciones afirmativas. ¿Ok? Muy bien, chicos, espero hayan disfrutado de esta lección y hayan aprendido. Si tienen alguna duda o consulta, no duden en escribir en los comentarios o mandarme un mensaje a mi Instagram como Aprende Idiomas con Alex. Muchas gracias por atender esta lección. Espero les haya gustado. Si les gustó, denle like, comenten, suscríbanse, pasen la voz y compartan. Muchas gracias. Hasta la próxima.